Ujú. Y la gente que está apenas conectándose, que llega nuevo al canal, porque en Informativo G24, pues aparte de seguir mucho tu trabajo, también hemos trabajado mucho el análisis geopolítico explicándoles esas dos agendas que en este momento se enfrentan para tratar de cambiar el mundo. ¿Cómo le dirías tú a una señora que apenas se está conectando para que entienda la agenda globalista? ¿Cuáles son los objetivos de esa agenda globalista? Porque uno lo podría decir la agenda 2030, pero eso no le dice nada a La una Agenda señora. 2030 es la versión de Naciones Unidas de la agenda globalista, no es la única versión, aunque todas coinciden en objetivos. Vamos a ver, la agenda globalista, y en este sentido lo que mencionaba antes de las memorias de David Rockefeller es muy claro, implica que efectivamente una pequeña cábala secreta, porque estamos hablando de un grupo pequeño de personas, finalmente van a rediseñar, a redefinir, a recrear lo que es el mundo en el que vivimos, y esa instancia supranacional va a estar por encima de la voluntad de los ciudadanos y por encima de la voluntad de las naciones. Las naciones se van a tener que someter a ello. Y eso se realiza intentando primero debilitar o acabar con la soberanía nacional, después intentando debilitar la familia, en el sentido de que la familia, bueno, pues cuando hay una revolución, cuando quiebra la bolsa, cuando se produce una invasión, cuando hay una guerra, sigue siendo esa institución en la que la mayoría de la gente intenta refugiarse. Cuando no te prestan dinero los bancos, intentas que te lo preste tu padre o un tío o un primo. Es decir, ese papel de la familia es innegable. Y, en último lugar, un ataque sobre todo a aquellas personas que tienen una escala de valores distinta de la escala de valores de la agenda globalista y que, por cierto, hace un año y pico, en una reunión en Bogotá, en Colombia, las ONGs de los lobbies gays identificaban fundamentalmente en Hispanoamérica con los cristianos evangélicos. Es decir, estos son algunos de los puntos que nos obstaculizan avanzar en esa dirección, a los que vamos a intentar golpear en los próximos años y que nos van a permitir, aunque esto parezca increíble, dominar el mundo totalmente y, desde luego, someter a las naciones a nuestro capricho. De nuevo, si me dejas ponerte un ejemplo, creo que esto se puede entender mejor. Por ejemplo, estamos oyendo continuamente hablar del calentamiento global, de la emergencia climática, de que no vamos a sobrevivir si para el 2030 no hemos reducido las emisiones, etcétera. Bueno, primera cuestión. En términos históricos, esto es un disparate. Ha habido al menos 3 épocas que conozcamos en la historia de la humanidad donde el planeta ha estado mucho más recalentado que ahora y evidentemente no se debía a la acción del ser humano. La primera fue en el siglo XIII a.C., en la época de la Guerra de Troya, y no creo que en la Guerra de Troya utilizaran carros de combate, ni automóviles, ni acorazados, ni cosa parecida. La segunda fue en el siglo I a.C. y evidentemente Julio César, para conquistar las Galias, no utilizó aviones, ni utilizó acorazados, ni cosa parecida. La última fue durante la Alta Edad Media. Claro que el ser humano puede ensuciar los mares, claro que el ser humano puede contaminar los ríos, claro que el ser humano puede destrozar los bosques, pero nuestro planeta no se calienta por la acción del ser humano, sino fundamentalmente por el astro que nos da calor y que es el Sol. Ahora, Y ¿por qué? entonces, ¿Por ¿por qué qué? cuentan esto a la gente? Y aquí llegamos Exacto. al punto interesante. Ajá. Porque la agenda globalista utiliza la tesis del calentamiento global como una manera de asignar el desarrollo económico a las distintas naciones. Es decir, ya nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional que no va a haber industria en Hispanoamérica. Y uno diría, pero bueno, ¿por qué no va a haber industria en Hispanoamérica? Hay riquezas naturales, hay know-how, hay gente que incluso se ha preparado fuera de Hispanoamérica, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y que regresa a sus países, a un México, una Colombia, una Argentina, un Perú, para desarrollarlo. ¿Por qué no vamos a tener industria? Y ya nos han dicho, porque ustedes no pueden recalentar el planeta. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué calentamos más el planeta si abrimos una industria en Colombia, en Argentina, en México, en el Perú, en Paraguay, y los chinos y los indios no recalientan el planeta? Pero, Ujú. evidentemente, dentro de esa gran división
de la producción y de la creación de riqueza, a Hispanoamérica le ha sido asignado el no desarrollarse, el no tener una industria propia, el absorber los productos industriales de otras naciones y el ser simplemente un terreno del que se extraen materias primas. Y, ¿Va a por ser como una supuesto, despensa? sí, fundamentalmente. Creo que es un ejemplo muy, muy bien dado y el gran problema es que efectivamente esto significa el fin de la soberanía. Claro, uno diría, bueno, y entonces estas naciones se defenderán. Es decir, de pronto Argentina dirá, oiga, si yo quiero desarrollar una industria, o el Perú o México la voy a desarrollar. No, no la va a desarrollar. ¿Y sabe usted cuál es la razón? Porque estamos provocando que usted se endeude de tal manera que no tenga ninguna soberanía económica. Si los presidentes de los distintos países, no solo los de Hispanoamérica, conocieran el texto de la Biblia, conocerían que en el libro de los Proverbios, uno de los libros del Antiguo Testamento, se afirma de manera tajante que el que se endeuda se convierte en un esclavo de su acreedor, de aquella persona a la que le debe dinero. Esto sucede con las familias, sucede con los individuos, pero sucede con las naciones. En estos momentos, uno de los planes más perversos de la agenda globalista es que las naciones de Hispanoamérica se endeuden para siempre. Y uno dirá, pero ningún presidente puede estar tan loco como para endeudar a su país para siempre. ¿Seguro? En la última semana se han endeudado por más de un siglo Argentina, México y Perú. Esto es aterrador. Es decir, ¿qué presidente tiene legitimidad moral para decir yo endeudo a mi generación, la que viene, la siguiente, la de más allá, por un siglo? Y esto suponiendo que sea solo un siglo, porque como cunda el ejemplo, los presidentes que vengan a continuación seguirán endeudando a esa Argentina, México y Perú, de momento, pues por otros 100 años, por 200, por 300 años. Bien, ¿y qué hacemos entonces? Porque ahí nos encontramos la agenda contraria. Voy a poner un ejemplo y ya tú, César, nos das el contexto. Entonces, vemos que la agenda globalista dice, Latinoamérica no va a tener industria, va a ser una especie de despensa, recursos naturales salen de allá, no va a haber desarrollo. Pero nos encontramos la agenda contraria y voy a poner el ejemplo de Donald Trump, que en los últimos meses ha luchado por el TEMEC, que es ese acuerdo entre Canadá, Estados Unidos, México, donde pretende que América vuelva a ser grande en manufactura, devolver una autonomía en las economías, un desarrollo para el continente. Esa es la otra agenda que se enfrenta. ¿Qué pronóstico le das tú? Porque yo supongo que en enero, cuando se reúnan en el Fondo Monetario Internacional y en el Foro Económico Mundial, pues van a enfrentarse los dos proyectos, las dos agendas van a dejar las vestiduras, van a estar luchando porque triunfe una u otra. ¿Cómo ves tú el panorama en ese aspecto? Bueno, el panorama va a depender de lo que suceda el 6 de enero en este país, quiero decir, en Estados Sí, Unidos. sí. Si llegamos al 6 de enero y Donald Trump se mantiene un segundo mandato, aquí va a haber una lucha los próximos 4 años a cara de perro. Que, por el contrario, Joe Biden finalmente accede a la Casa Blanca, bueno, pues vamos a tener una entrega a la agenda globalista total y unas presiones sobre las distintas naciones verdaderamente difíciles de resistir, porque en situaciones de endeudamiento y de debilidad económica no hay forma de resistir eso. De nuevo, déjame que te dé un ejemplo para ver esto. Por ejemplo, en un momento determinado, en Argentina, durante uno de los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, el país, en parte por la corrupción, en parte por la mala gestión, está al borde de quebrar, de llegar a una quiebra soberana, de llegar a una suspensión de pagos, de llegar al default. Y cuando Cristina intenta negociar esa situación y evitar la quiebra soberana, le dicen, bueno, mire, vamos a renegociar los créditos, pero veríamos con muy buenos ojos que usted adoptara en su ordenamiento interno, en la legislación argentina, una serie de aspectos, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y Cristina Fernández de Kirchner, a la que el matrimonio homosexual le había traído totalmente sin cuidado durante toda su vida anterior, lo convierte en una bandera y lo acepta, no porque esté situada a la izquierda, sino porque efectivamente la alternativa es que la dejen caer en el vacío.
Cristina pierde las elecciones y llega al poder Macri, que está situado, se supone, en un centro derecha. Macri no realiza las reformas que tenía que hacer porque supone que va a haber mucha contestación en la calle y decide no llevarlas a cabo. Llega a la misma situación que Cristina, es decir, este país va a entrar en suspensión de pagos, el peso argentino está en caída libre, podemos llegar a la bancarrota. Señor Macri, no se preocupe, vamos a renegociar esa situación, pero esperaríamos un gesto de usted, legalice el aborto. Wow. Y los votantes de Macri, que no han votado para que legalice el aborto, ni está en el programa de Macri, ni seguramente a Macri se le pasó por la cabeza, contemplan con un enorme estupor cómo Macri impulsa una ley del aborto que al final fue derrotada en el Senado, pero que podría haber pasado perfectamente en su mandato. En todos y cada uno de los casos, lo que se está imponiendo a esos países es que ustedes acepten la legislación que nosotros queremos que tengan. Y no nos importa nada lo que piensen argentinos, colombianos, brasileños, mexicanos. Es que eso nos trae absolutamente sin cuidado. Ustedes se van a someter al tipo de leyes que nosotros queremos. Y su capacidad de resistencia es muy pequeña porque se han endeudado, porque hay corrupción y la economía va mal, porque tienen que renegociar la deuda y los créditos y vamos a hacer con ustedes lo que queramos. Entonces, cuando vemos esos cambios de paradigmas en algunos presidentes que la gente se queda como, pero ¿qué pasó aquí? Si esto no, este no es el personaje por el que yo voté, básicamente es porque los presidentes no mandan del todo, siempre están subyugados a través del endeudamiento, a través de presiones internacionales, y por eso es que estamos viendo tan rápidamente esa agenda globalista en muchos de los países. En muchos casos sí, pero en otros casos es que no tienen valor tampoco. Y esto me parece algo muy importante. De nuevo, permíteme que te dé un ejemplo para iluminar lo que estoy diciendo. Vamos a ver. En estos momentos, en Hungría es presidente Viktor Orbán. Viktor Orbán es un ejemplo de patriota antiglobalista. Y existe incluso una batalla titánica y personal entre él y George Soros. Soros ha querido subvertir la situación en Hungría, como ha hecho en otras naciones europeas. Orbán no se lo ha consentido, le ha plantado cara y hay una lucha, realmente hay un pugilato, un combate de boxeo entre los dos tremendo. El perfil que tiene Orbán, que es protestante, que es evangélico, seguramente en muchas cuestiones sobre familia, sobre vida, etcétera, sería igual que el perfil, pues a lo mejor de muchos católicos en Hispanoamérica. Pero el problema está en si tienes valor para llevarlo a cabo. Y te voy a poner el otro ejemplo a este lado del Atlántico. Hace apenas unas semanas, el presidente Vizcarra de Perú es depuesto, es declarado vacante la presidencia por el legislativo peruano. Y llega al poder una persona que presenta un perfil muy parecido al de Víctor Orbán. No es protestante, es católico, pero es pro familia, es pro vida, se lanzan las campanas al vuelo, se lanzan cohetes de celebración, estamos salvados en el Perú de la agenda globalista. Este hombre no aguantó una semana en la presidencia del Perú. En cuanto que le echaron las manifestaciones a la calle, decidió que regresaba a su casa y que no quería líos y que no quería problemas. Y, hombre, este es un caso extremo, porque es que estuvo en el poder literalmente 4 días, no llegó a la semana. Pero podría decirse en otros casos que a lo mejor no tienen un perfil tan definido, pero que se supone que llevarían a cabo una presidencia moderada de centro derecha y que, sin embargo, se han arrugado totalmente ante estas presiones, como puede ser, por ejemplo, el caso de Piñera en Chile, que al final lo han llevado no a donde él quería ir inicialmente, sino que no ha tenido el arrojo y la valentía para enfrentarse con eso. Entonces, al final, no basta con ser patriota, no basta con ser pro vida, no basta con ser pro familia, no basta con gritar a veces como un energúmeno contra la izquierda, etcétera, etcétera. Se necesita, además, una generosa ración de integridad personal y de valentía. Y si esa integridad personal y esa valentía brilla por su ausencia, pues en el momento en el que te echan a la calle a la gente, a los 4 días tú te vas a tu casa. Aunque tu perfil se parezca mucho al de Orbán, pero es el perfil solo. Al final ese elemento de integridad personal y de valentía es decisivo.
Ahorita vamos a hablar justo de lo que está pasando con estos movimientos patriotas, sobre todo en Europa, donde se ve también de Hungría, se ve Polonia, se ve un Ucrania, se ve un Bielorrusia. Vamos a preguntar por el mismo Rusia y el papel de Vladimir Putin, pero antes me gustaría que nos contaras, porque dentro de tu libro un mundo que cambia, tú también estableces cuáles son esos objetivos. También más adelante vamos a hablar del papel del Papa, pero estableces unos objetivos que tienen claramente estipulados dentro de esta agenda globalista y nos gustaría que nos contaras un poco de eso. Bueno, yo creo que el objetivo fundamental al final es el dominio de este planeta. O sea, Ujú. si hubiera que resumirlo, el mismo David Rockefeller en ese inicio de ese capítulo de sus memorias que yo mencionaba al principio de la entrevista es muy claro. Queremos crear una nueva estructura mundial, una estructura que es política, que es social, que es económica. Algunos dirían que incluso hasta es espiritual. Y esa estructura va a estar bajo la dirección de una cábala secreta, algunos de cuyos miembros cada vez son menos secretos, dicho sea de paso, pero efectivamente esto es lo que nosotros vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer acabando con los obstáculos a los que yo me refería antes, pero moviendo también una serie de espantajos, es decir, no solo es el calentamiento global, es la idea, por ejemplo, de las migraciones absolutamente descontroladas, que está en el inicio del más de un año de inestabilidad que, por ejemplo, está sufriendo Chile. Y que efectivamente, cuando en un momento determinado Piñera decide que no ratifica el Tratado de Migraciones de Naciones Unidas, dicen, pues vamos a por él. Y efectivamente van a por él. Primero intentan cambiar la Constitución y ahí se ve que van desde las fuerzas que lo apoyaron a él hasta la extrema izquierda, no solamente la extrema izquierda, y posteriormente, bueno, pues aprovechando que sube el precio del transporte público, le organizamos una situación de subversión para cambiar la Constitución. Bueno, Claro. cualquier persona que se siente a pensar se da cuenta de que por mucho que suba el transporte público, eso no justifica, ni explica, ni legitima un cambio de la Constitución. Es que es algo totalmente absurdo. Sin embargo, esa es la manera de subversión que se ha seguido en otros países y que efectivamente se sigue en el caso de Chile. Bueno, pues esa es una situación que vamos a ir viendo. En algunas ocasiones vamos a ver que se utiliza a los indígenas, ha pasado en el Ecuador, ha pasado en Colombia, ya ha habido algún conato de utilización de los indígenas que no Sí, saben muy bien terribles. para qué los utilizan, pero los pobrecitos los utilizan. Es una situación potencialmente muy peligrosa en países como Bolivia, como el Perú, como Paraguay, como Guatemala, etcétera, etcétera. Ujú. Y, por supuesto, nosotros finalmente podemos obligar a los países a que se pongan de rodillas y se sometan y, por supuesto, no se opongan a nosotros. En medio de toda esta situación, claro, tú mencionabas el caso del Papa, cada vez estos movimientos resultan más evidentes. Hablábamos hace unas horas tú y yo de esa nueva institución que se ha creado, por llamarla de alguna manera, que es el capitalismo inclusivo. Adivine usted qué es el capitalismo inclusivo, efectivamente, y que además pone capitalismo inclusivo con el Vaticano. Bueno, esa fotografía es verdaderamente una fotografía de los presuntos implicados bien reveladora, porque a la mano izquierda del Papa Francisco hay un cardenal negro, bueno, esto puede tener cierta coherencia, a la mano derecha está la señora de Rothschild. Es Ujú. decir, y cuando uno va viendo la gente que está ahí está el Bank of America, ahí Ujú. está Rothschild, ahí está la cuarta de las cuatro grandes empresas que poseen casi todo en este mundo. Es decir, ahí hay una serie de organizaciones que están por la agenda globalista y que han llegado a la conclusión de que el Papa Francisco es un icono del globalismo, porque lo es, y esto sirve de alguna manera para legitimar esa agenda globalista. Mm. Entonces, es verdaderamente inquietante, pero esto que hace 10 años se habría mantenido casi en secreto, sin embargo ahora es algo con lo que cada vez nos martillean de una manera más descarada. Hay un pequeño vídeo que dura 1 minuto y medio,
y que la gente puede encontrar en cesarvidal.com, pero creo que todavía no lo han quitado de YouTube, que se debe precisamente al Foro de Davos, al Foro Económico Mundial. Y entonces habla de 8 cosas que vamos a ver cuando lleguemos al 2030, que no es una fecha casual, es la fecha de la Agenda 2030. La primera de las cosas es que no tendremos nada, no tendremos ninguna posesión y seremos felices. Bueno, eso está por ver. O sea, yo no sé cuánto se van a tener que esforzar en estos 10 años para convencernos de que si no tenemos nada, sin embargo, vamos a ser felices. Fíjate tú, Y una persona que ha trabajado toda su vida, ¿cómo va a estar feliz de que se lo quiten todo? bueno, el Papa Francisco ya nos ha explicado que la propiedad privada no es un derecho absoluto, supongo que es salvo cuando son las riquezas de la Iglesia Católica, claro, pero evidentemente la cosa va en esa dirección. Entre otras cosas que vamos a ver está el hecho de que vamos a dejar de comer carne como algo habitual. Ocasionalmente se nos habla de que para el 2030, hombre, alguna vez a lo mejor comemos carne, pero vamos a dejar de comer carne y eso va a ser bueno para nuestra salud y para el medio ambiente. Nos avisan de que Estados Unidos dejará de ser la potencia hegemónica que es hoy en día, lo cual, como tú te puedes imaginar, mucha alegría a Donald Trump no le podía dar, y como a él a millones de americanos, y al final dice algunas cosas que son tremendas, como que, por ejemplo, para el 2030 pues es posible que nos encontremos con extraterrestres. Que yo creo que si yo fuera un extraterrestre estaría asustado, porque si la población mundial lleva casi una década sin comer carne y ve a un extraterrestre, no sé lo que pueden acabar haciendo con el alienígena en cuestión, ¿no? ¿Se lo comen? Pero, por ejemplo, todo depende de la situación a la que lleguemos, ¿no? Pero fíjate, yo este fin de semana hablaba con una persona que trabaja en Suiza, en la banca suiza, ayudando a la gente a esconder sus fortunas en Suiza, todo hay que decirlo. Y entonces me contaba que, bueno, que él seguía muy de cerca cuando se reunían en Davos. Y me dice, bueno, yo he tenido ocasión de ver algunas de sus reuniones, cómo comen, cómo los agasajan, etcétera. Te aseguro que, por supuesto, comen carne y la carne que comen con seguridad es la mejor del mundo y los vinos que consumen son los vinos más caros del mundo, con lo cual, pues sí, posiblemente miles de millones de personas en este planeta vamos a dejar de comer carne y no vamos a tener nada y encima nos van a decir que tenemos que ser felices, pero aquellos que forman esa cábala secreta, ese gran gobierno que va empujando todo, evidentemente esos van a seguir comiendo carne, consumiendo vino y acumulando todavía más riqueza, vamos, sin ningún género de César, dudas. aquí tú mencionas algo muy importante. Digamos que uno hasta podría llegar a intentar comprender algunas posiciones de presidentes que están sumidos, subyugados, bien sea por chantajes de tipo de créditos o por presiones externas y demás. Pero ¿cómo es posible que tú te encuentres dentro de los promotores de la agenda globalista gente que está muy versada, que no pinta ni fu ni fa dentro de los tentáculos de poder, ni siquiera dentro de una nación, que son muy versados intelectualmente y pareciera que no entiendo qué es lo que los lleva a defender una agenda globalista si ni siquiera la entienden y creen que cuando uno habla del nuevo orden mundial les estás hablando de conspiraciones. Bueno, vamos a ver, el que una persona tenga un doctorado no implica que es inteligente. Es decir, esto me da mucha tristeza. O sea, uno tendría la garantía de que si una persona se doctora en algo, pues evidentemente es una persona que mantiene una cierta capacidad de criterio, de discernimiento, etcétera. Yo tengo 4 doctorados, no creo que ninguno de ellos haya contribuido a hacerme más inteligente y sí me permitió ver entre mis compañeros de doctorado que había gente que era positivamente idiota. O sea, en el sentido además etimológico, en el sentido griego del término, es decir, el que no sabe nada, no sabe de lo que habla, ¿no? Okay. Pero dicho esto, y además creo que hay ejemplos históricos terribles, el país con la mayor comunidad científica en los años 30, inicios de los años 30 era Alemania y la gente votó a Hitler. Y esto son cosas que hay que recordarlas. Y el número de premios Nobel, de catedráticos de universidad, de eminencias filosóficas que respaldaron a Hitler no fueron 1 o 2 perdidos. Es decir, eso lamentablemente no nos dice mucho, ¿no? Pero luego yo creo que hay
otros elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, está más que testado y más que comprobado que si tú desarrollas en medio de una sociedad una campaña de propaganda, el 80% de la sociedad se la cree. Depende de la intensidad, claro, evidentemente porque pongas un par de comerciales en televisión no sucede. Pero Claro. si tú realmente insistes en esto, el 80% tiende a aceptar la verdad oficial que tú le das. El otro 20% desconfía. Mm. Pero incluso el caso de aquellos que se oponen de manera activa es mucho menos del 20%. Ahora, piensa en lo que te voy a decir ahora porque creo que es importante. En estos momentos, más del 80% del material que la gente consume en prensa escrita, en programas radiofónicos, en programas de televisión, en series de televisión, en películas para adultos, en películas de dibujos animados para niños y hasta en documentales sobre la vida de los animales, está producido por solo 7 multinacionales. Wow. Esto excluye a China y a India, lo cual quiere decir que estamos en manos de 7 multinacionales. Bueno, la realidad es todavía peor. Porque esas 7 multinacionales, que son 7 multinacionales distintas, en realidad están en manos de 3 grandes empresas o de 3 y media. Las 3 grandes son BlackRock, Vanguard y Fidelity, y hay una cuarta, por cierto, que su jefe estaba en esta foto al lado del Papa, que es State Street. Y que algunos la llaman la cuarta Big, algunos consideran que es como la 3 y media, pero en cualquiera de los casos, entre estas 3 y media, controlan las 7 que emiten todo lo que estamos tragando. Realmente, ¿cuál va a ser la consecuencia para mis hijos, para mi familia, para mí? Solo aquella gente que tiene una cierta desconfianza porque dice, ojo, que los presidentes, los políticos de mi país generalmente nos engañan. Solo esa gente se pregunta algo. El resto, si tú insistes continuamente y además no permites que nadie diga otra cosa, que presente un análisis alternativo, etcétera, bueno, pues acaban convenciéndose. Y por eso es muy importante el programa que tú haces. Bien, a mí me gustaría que entráramos ya en algo a propósito que veo a los colegas del periódico Leal, porque la gente tal vez de lo que más está inquieta justamente frente a esta transición, que hay que decir que el nuevo orden mundial, digamos que es un ciclo natural dentro de la geopolítica que cada determinado tiempo cambia, se enfrentan las potencias, buscan volver a ser el poder. Y en este momento es muy complejo, pues porque Estados Unidos no quiere dejar de ser ese poder hegemónico que hemos conocido. Pero la gente está muy inquieta con el tema de las libertades, César. ¿Qué nos puedes decir tú frente a esa agenda globalista y cómo podría resumirse un poco en una amenaza a las libertades individuales y especialmente las libertades occidentales, que son las que nos fundamentan como que estar Bueno, tranquilos? ahí ya estamos. Quiero decir, ahí ya estamos. Y voy a poner un ejemplo tomado de las redes sociales que supongo que lo va a entender todo el mundo. La semana pasada yo acababa de terminar la grabación de mi programa de radio y de pronto me pasan por email un comunicado de YouTube en el cual me dicen que cualquier noticia que colguemos en YouTube señalando que ha habido fraude en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la van a sacar de YouTube. Que como ejemplo de censura yo hacía muchos años que no veía cosa ni parecida. Y recuerdo que habíamos terminado la grabación, el editorial yo ese día lo había dedicado precisamente a ese tema y entonces hablo con mi productor y le digo, no vamos a hacer otro editorial, lo vamos a dejar y vamos a seguir así. Y entonces él me dijo, bueno, voy a intentar colgarlo cuanto antes para que por lo menos algunas personas lo puedan escuchar porque nos van a echar, no nos echaron. Pero apenas 3 semanas antes, 3, 4 semanas antes, nos echaron una semana de YouTube, supuestamente porque en la sección de medicina naturista de mi programa, que hay un día a la semana, hablaron de las virtudes del rábano rojo. Y esa fue la razón de tenernos una semana fuera de YouTube. No tuvo nada que ver
el hecho de que el editorial de ese día hablara de cómo hay leyes que se están aprobando en naciones de la Unión Europea, como es el caso de España, para acabar con la libertad de expresión y perseguir a los medios independientes. Eso no tuvo nada que ver. El problema fue el rábano rojo, que yo, que tendré más tiempo estas Navidades, voy a ver si vuelvo a oír la sección esta, porque la persona que lleva esto se ve que se exaltó, se excedió contando las virtudes del rábano rojo, y en YouTube no les quedó más remedio que expulsarnos. Lo que te cuento es totalmente cierto, no creas que exagero lo más mínimo. Entonces, claro, es muy preocupante. Me Claro, imagino que le dio mucha furia en algún momento hablando de las virtudes del rábano rojo. yo sinceramente, o sea, Están pasando es están una pasando cosa tremenda, ¿no? Sí, cosas muy extrañas. Por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Rafael Fernández del Tribuno. Hicimos un capítulo que se llama El efecto dominó. Básicamente lo que hicimos fue analizar noticias y luego me han enviado una notificación diciéndome que censuraban el video porque tenía bromas peligrosas, bromas que podían poner en peligro a la gente. Lo único que ocurrió dentro del episodio fue que en un momento dado él no era capaz de compartir pantalla y entonces dijo que era muy buñuelo con el tema de la tecnología, pero que lo compensaba con simpatía. Nos dio risa, como en este momento. No hubo ninguna imagen de ninguna broma, digamos, que pusiera en riesgo a nadie, pero están pasando cosas así muy particulares. De manera que empieza por la restricción a la expresión, Bueno, a la libertad yo de creo que expresión. esto es algo tremendo, o tratar determinados temas no se puede hacer. Yo recuperaba, creo que ha sido la semana pasada, recuperaba una entrevista que yo hice en España en el año 2011-2012, o sea, hace casi una década, que es una entrevista que ahora mismo no podría emitir en España, porque era un psiquiatra que se dedicaba a ayudar a aquellos homosexuales que querían dejar de serlo. Eso en España, mientras tanto, se ha convertido en un delito. Mm, Y entonces, como se ha convertido en un delito, pues supongo que sería apología del delito. Yo esa entrevista no la podría hacer ahora si yo ahora viviera en España. mm. Y la expuse como un ejemplo del tipo de trabajo periodístico que, hombre, no es que tampoco la hiciera mucha gente en aquel entonces, pero no ibas a la cárcel, no te multaban, no te censuraban, etcétera. Bueno, ahora hay una serie de temas que efectivamente no puedes hablar de ellos. La cobertura que se hace de ciertas noticias es Sí. verdaderamente escandalosa. Es verdaderamente escandalosa. Yo te quiero preguntar algo, porque la gente está muy temerosa, tiene mucha incertidumbre y pues queremos aprovechar lo versado que estás con tus investigaciones y demás. El modelo que quieren imitar es el modelo chino, el del régimen chino, y te lo pregunto porque sé que has viajado mucho en los últimos años a China y me gustaría que nos compartieras entonces cómo se siente estar dentro de China y si es que es tan terrible como nos están diciendo es que viene el régimen chino, ese va a ser el modelo del globalismo, ¿esto es real o es simplemente una suposición? Me gustaría que nos dieras tu perspectiva. Bueno, yo creo que posiblemente en muchos aspectos va a ser un modelo peor que el chino, ¿eh? ¿En cuáles? Pues, por ejemplo, en el sentido de que en China, parece increíble, pero es verdad, hay una insistencia enorme en que la gente tenga propiedad privada y consuma. Es decir, en China Defienden la no se propiedad. les ocurre decir que no van a comer carne y que va a ser por su bien y todo lo demás, todo lo contrario. Además, el gobierno chino tiene mucho interés en que haya muchos empresarios, que son negocios en muchísimos casos pequeños y medianos, pero en otras son grandes multinacionales, y el gobierno chino apoya muchísimo eso, por ejemplo, con unos impuestos tan bajos que en Occidente serían incomprensibles. Es decir, que los comunistas chinos tengan impuestos sobre la ganancia, sobre la renta y sobre el capital inferiores que los países occidentales, yo creo que es una cosa para pensarla en serio. Ahora, el resto de control en el sentido de la prensa, Mm. en el sentido de la información que recibes, etcétera, en el sentido de la libertad de expresión, bueno, yo creo sinceramente que ahí vamos avanzando hacia un modelo que no se va a distanciar mucho del chino. Vamos a ver, lo que pasa es que en Occidente todavía tenemos esperanzas, es decir,
hay naciones en las que las libertades siguen siendo muy importantes, como en Estados Unidos, ¿eh? Ujú. Hay toda una tradición jurídica de determinadas libertades que es muy difícil de quebrar. E incluso esos grandes poderes mediáticos que hay ahora mismo, estoy pensando en un Google, estoy pensando en un Facebook, estoy pensando en un Twitter, yo creo que en los 2 próximos años lo pueden pasar muy mal, porque la ley antimonopolio en Estados Unidos los va a obligar a dividirse, a fragmentarse, a no tener el control que tienen en estos momentos. Es decir, nosotros ahí tenemos unas posibilidades que, vamos, los chinos no es que no las tengan, es que ni se les pasa por la cabeza que pudieran tener algo así. Ahora, también es verdad que vamos a pagar muchos más impuestos que ellos, eso sí. Por ahora la gente asocia, digamos, la agenda globalista muy de cerca a querer imitar el régimen del gigante asiático. Pero, ¿qué pasa si en un futuro ese gigante asiático le dice a la agenda globalista, a mí no me interesa porque nadie me va a venir a decir yo qué debo hacer en mi imperio, ahora soy el imperio? ¿Esto podría pasar? Esto ya pasa. Es decir, China no está en la agenda globalista. Normalmente cuando hay alguna reunión de foros internacionales, Soros aprovecha siempre para darle 2 o 3 coces a China. Y esto tiene una lógica, porque la agenda globalista, si finalmente no se puede incluir a China dentro de la agenda globalista, pues evidentemente esto no tiene ningún sentido. Es decir, si vamos a invitar a las chicas más bellas del país y todas las mises no aparece ninguna, pues tú me dirás qué fiesta hemos hecho, ¿no? Mm. Y claro, China no quiere entrar en la agenda globalista. Además, tiene un discurso muy claro en contra de la agenda globalista. Primero, porque tiene su propio plan hegemónico que prevé que para el año 2049, centenario de la Revolución China, China va a ser la primera potencia del mundo y ellos insisten en que sin disparar un tiro. Es Mm. decir, la manera en que han ido ganando posiciones económica y tecnológicamente los va a convertir en la primera potencia sin necesidad de ningún tipo de choque. Tiene una agenda hegemónica e imperial. Vamos a ver, para que la gente pueda entender esto, y podríamos estar una noche hablando de Me China, pero encantaría. para que la gente lo entienda, la nueva ruta de la seda china, Sí. entre otras cosas, para que la gente lo comprenda, tiene un ferrocarril que va a ir desde Beijing, desde Pekín hasta Madrid. Wow. Cualquiera que en España, cualquiera que mire en el mapa eso, se da cuenta de que efectivamente lo que está pretendiendo China es un control de la mayor parte del comercio mundial y deja fuera de ese comercio a los Estados Unidos. Y además, China practica una política muy inteligente diplomáticamente. De nuevo, te voy a dar un ejemplo porque me parece obligado. Claro. La política que ha seguido en muchas ocasiones Estados Unidos es que llega a un país de Hispanoamérica, le interesa lo que tiene ese país, sea estaño, sea cobre o sean bananas. Mm. Y la idea es que yo te puedo imponer unas condiciones con las que me llevo tu estaño, tu cobre y tus bananas y no te queda más remedio que aceptar mis condiciones. La forma en que hace China esto es muchísimo más astuta y muchísimo más sutil. Llega hasta donde estás y te dices, vamos a ver, yo quiero que me asegure sus bananas durante los próximos 10 años, o su Ujú. estaño, o su carne, o su harina de pescado. Y para que usted me lo asegure, yo le voy a construir los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los túneles, los puentes que usted necesita para que esa harina de pescado llegue hasta el sitio desde el cual embarca hacia China. Y eso no se lo voy a cobrar. Yo le hago las infraestructuras para que vea que yo quiero tener una buena relación con usted. Si uno estudia lo que ha sido la última década en Hispanoamérica, Estados Unidos ha retrocedido mucho y China ha avanzado mucho más. Ujú. Y es una política que generalmente pasa por alto, pero de pronto tú analizas algunos de los países de Hispanoamérica y el peso que ha ido cobrando la intervención china es verdaderamente impresionante. China es un gran cazador de materias primas, lo que pasa que lo hace de una manera mucho más sutil y mucho más diplomática y mucho más inteligente, me atrevería a decir, que los Estados Unidos. En absoluto. Y mientras tanto vemos sobre todo a este otro lado del hemisferio y en las Américas como incluso la doctrina de la educación ha cambiado y exige que ahora no se enseñe historia en los colegios.
Naturalmente, porque si tú enseñas historia en los colegios, seguirá existiendo una conciencia nacional que queremos destruir. Mm, Y incluso buena parte de la educación que tú vas a dar en los colegios va a ser adoctrinamiento. mm, Es decir, en España los niños pueden acabar el bachillerato con varias asignaturas suspendidas sin saber prácticamente nada, en muchos casos siendo analfabetos funcionales, pero desde los 3 años les enseñan lo maravilloso que es ser transgénero u homosexual. Desde mm. los 3 años, quiero decir, a los 3 años, el gran problema de un niño es cómo se abrocha los cordones de los zapatos y cómo controla los esfínteres. Y entonces un niño que está en esa fase del desarrollo, todos hemos tenido 3 años y sabemos que es una edad que puede ser muy divertida, pero es muy limitada. Tú le cuentas que el ser homosexual es fantástico, le llevas una drag queen a clase y la drag queen le explica cosas si es que los niños no se asustan, como pasa a veces, y rompen a llorar cuando ven a la drag queen, porque aquello no se parece mucho a lo que están acostumbrados. Bueno, pues evidentemente tú destruyes el sentimiento nacional, destruyes el sentimiento cultural, destruyes la educación y vas creando una sociedad que es mucho más fácil de ovejunizar, de convertir en ovejas a las que puedes llevar al matadero.